Hola, en el vídeo de esta semana empiezo a hablaros de modificaciones fiscales. Cuando accedí a la Concejalía de Economía y Hacienda, uno de mis primeros objetivos era modificar toda la legislación fiscal del Ayuntamiento de Galapagar, porque las ordenanzas que tenemos fueron aprobadas, fueron redactadas entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, tenemos una redacción de hace 20 años. Pero no solamente esto es lo malo, es que nuestras ordenanzas normalmente tienen que ser adaptadas a normas superiores. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, introduciendo párrafos parche que en el fondo hacen muy farragosa todo lo que es la comprensión de la ordenanza. Como os digo, fue uno de mis primeros objetivos nada más acceder a la Concejalía de Economía y Hacienda. Y además quería empezar por, para mí, la que era la peor ordenanza que teníamos, que era sobre todo la ordenanza más compleja, que es la del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que todos conocemos como plusvalía. Es un impuesto que ya sabéis que es sumamente complicado, que desde hace mucho tiempo se viene cuestionando la legalidad del impuesto. Y todo esto vino ayudado por la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre, donde declaró no la ilegalidad del impuesto, como está diciendo mucha gente, no es un impuesto que haya sido declarado ilegal. Lo que fue declarado ilegal era la fórmula para calcular el impuesto. Tras esa sentencia, el Gobierno de España aplica una nueva fórmula de cálculo del impuesto y nos dan un margen a los ayuntamientos para adaptar nuestras ordenanzas fiscales a esa nueva fórmula de cálculo. He de deciros que es un impuesto que es potestativo. En el pleno del 31 de marzo, que fue cuando se aprobó provisionalmente esta ordenanza, muchos de mis compañeros lo recordarán. Dentro de que sé que es un impuesto que es potestativo, no creo que estemos ahora mismo en situación en el Ayuntamiento de Galapagar de poder suprimirlo por dos motivos. El primero y más importante es porque estamos sometidos a un plan de ajuste que empezó en el 2012, finalizará en el 2022, por lo cual cualquier bajada de impuestos tiene que ser aprobada por el Ministerio de Hacienda y esta aprobación no es inmediata, con lo cual posiblemente tardáramos un año en que el Ministerio de Hacienda revisara nuestras cuentas y nos diera el ok para una posible supresión del impuesto. Pero es que además, me lo habréis oído decir millones de veces, el Ayuntamiento de Galapagar se endeudó por niveles sumamente excesivos. Llegamos a tener una deuda de 30 millones de euros. Como os digo, entre el 2005 y el 2012, 30 millones de euros. Pues bien, los coletazos finales de esa deuda aún los estamos pagando y entre el año 2022 y 2023 tendremos que amortizar deuda por valor de 7 millones y medio de euros. No estamos en una situación de poder suprimir un impuesto que es el tercer ingreso del ayuntamiento. Posiblemente dentro de 2 o 3 años sí estemos en situación de plantearnos el suprimir ese impuesto y, por cierto, ahí me vais a encontrar, porque es un impuesto que yo considero que si podemos prescindir de él, deberíamos de prescindir de él. Tampoco se me escapa que podemos prescindir del impuesto de la plusvalía, pero creo que es hora de poner encima de la mesa cómo nos financiamos los ayuntamientos, que no estemos tan tutelados, que seamos más autosuficientes con nuestros ingresos. Es un debate que merecería la pena abrir, sobre todo porque nos hemos dado cuenta con la sentencia del Tribunal Constitucional, si de repente desaparecía el impuesto de plusvalía, muchos ayuntamientos es que ni se atrevían a presentar presupuestos, porque decían, sin este ingreso no podemos hacer frente a todas las obligaciones que tenemos comprometidas con los vecinos. Bueno, dicho esto, dejadme que os explique un poquito la ordenanza. La hemos intentado hacer muy técnica para que sea para vosotros también muy fácil saber qué se paga, por qué se paga, cuánto se paga, suprimir la opción de autoliquidación y solamente centrarnos en las de liquidaciones del impuesto.
Esto es así porque es tan sumamente complejo el cálculo de la plusvalía que no hemos querido dar lugar a que si vosotros autoliquidabais cometierais algún error aritmético que hiciera que tuvierais multas, recargos, etcétera. Entonces, ahora mismo con nuestra nueva ordenanza solamente es posible la liquidación del impuesto. Quiere decir que cuando tengáis que pagar plusvalía, venís al ayuntamiento y el personal del ayuntamiento calculará exactamente el impuesto. De otro lado, el Estado ha permitido una horquilla para aplicar el tipo máximo de plusvalía de hasta el 30%. Nosotros nos hemos situado en el 15%. Veníamos de un tipo impositivo del 16,80 y aún así, aún pudiendo irnos al 30%, lo hemos rebajado al 15%. El Estado también ha introducido una serie de coeficientes correctores para que fuera más justo el cálculo del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el Ayuntamiento de Galapagar hemos hecho que sean más beneficiosos para vosotros. Otras novedades que hemos introducido. La plusvalía grava dos cuestiones. Una es cuando se produce una compraventa de inmuebles o, bueno, pues una donación también en este sentido, es decir, lo que es todo tipo de intercambio de inmuebles intervivos. Y también hay una plusvalía mortis causa, que es cuando una persona fallece. En este sentido, todas las plusvalías mortis causa están muy bonificadas, pero no teníamos los máximos coeficientes de bonificación. Vox en abril del 2020 planteó que iba a llevar una moción a todos los ayuntamientos de España para que las mortis causa fueran bonificadas al máximo, que es el 95%. En el Ayuntamiento de Galapagar, en abril del 2020, no se llevó, pero tampoco se trajo luego posteriormente. En este sentido, nuestra ordenanza recogía bonificaciones de hasta el 90%, las hemos ampliado, hemos recogido las máximas bonificaciones, hemos hecho una ordenanza de verdad con muy poco afán recaudatorio. Sabemos que posiblemente se vea que descienden nuestros ingresos por plusvalía y de verdad que el objetivo, cuando salgamos de esta situación de pago de deudas de anteriores gobiernos, de esta situación de dejar atrás ese plan de ajuste del 2012, uno de los objetivos, y ahí de verdad que siempre me vais a tener, es que la plusvalía desaparezca. Creo que el Ayuntamiento de Galapagar, si se gestiona de forma eficiente, puede plantearse un escenario sin plusvalía. Me vais a permitir también un par de minutos que hable del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. En el famoso pleno del 10 de noviembre, donde se llevaron a cabo una serie de modificaciones fiscales, bien sabréis que se presentaron alegaciones y muchas de ellas no pueden entrar en vigor. De esto os hablaré con más detalle porque os quiero comentar para que vosotros también sepáis por qué este año no han entrado en vigor. Pero había un impuesto que sí podía entrar en vigor y era el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Quería comentar lo que pasó con este impuesto. Cuando se debatió el impuesto se presentaron dos enmiendas, una del Partido Popular y otra de Unidas por Galapagar. En un momento dado la señora Almendros admite el porcentaje de bonificación de la enmienda presentada por el Grupo Popular. Pero cuando se hace la votación no se detalla correctamente y en Secretaría nos dicen que existe una discrepancia entre las enmiendas votadas. Como esto se sabía, intenté que no hubiera esa publicación, que es un plazo excesivamente largo, 30 días hábiles, que se convierte en mes y medio natural. No obstante, mis compañeros insistieron en que había que publicarla, se ha publicado y se ha pensado que la mejor forma de solventarlo es redactar una nueva ordenanza ya recogiendo ese 95% de bonificación. Bien, quería explicaros, cuando vamos a pleno, los informes tienen que estar todos a 10 días antes de la celebración del pleno. Bien, pues el último informe del ICIO entró el 22 de marzo. Lo intenté llevar por urgencia a la comisión informativa, no fue posible, mis compañeros votaron en contra. Lo intenté presentar como asunto no dictaminado en el pleno, no fue posible, mis compañeros han decidido retrasar todo ello. Bien es cierto que no estaba el informe, bien es cierto, pero bien es cierto que el informe estuvo un día después y aquí lo único que estamos haciendo es retrasar la entrada en vigor de una ordenanza que desde el mismo momento en que se vuelva a hacer la exposición pública, si no hay alegaciones, puede entrar en vigor, puede beneficiaros a todos, porque además es una ordenanza en la que personalmente yo puse mucho empeño
porque quería recoger una serie de bonificaciones fiscales que se podían recoger desde hacía más de 15 años, bonificaciones fiscales a temas que además están de actualidad total, como puede ser el aprovechamiento de la energía solar, la instalación de paneles fotovoltaicos, los aprovechamientos de energía solar térmica, como pueden ser las obras a la accesibilidad y habitabilidad de una vivienda. Si alguien tiene que reformar su vivienda porque por desgracia uno de los miembros es discapacitado y tiene que utilizar una silla de ruedas, bueno, pues todas estas series de bonificaciones que se podían recoger desde hacía más de 14-15 años, por fin las íbamos a recoger. Yo estoy deseando, es una ordenanza que estoy deseando que entre en vigor, que además rebajamos un poquito el tipo impositivo, que va a estar totalmente actualizada, pero ya os digo, por desgracia, tengo ciertos compañeros que no han entendido su urgencia, que han votado en contra de incluirlo de urgencia en la comisión informativa, que han votado en contra de incluirla de urgencia en el pleno de Galapagar, de incluirla como asunto no dictaminado. Es una ordenanza que es muy simple porque estuvimos todos de acuerdo, solamente se produjo este pequeño error en el momento de la votación de no detallar que la señora Almendros se adhería al porcentaje de la enmienda del Partido Popular. Son cosas que pasan. Los compañeros no sé por qué deciden retrasar cuando se les está dando soluciones para que lo antes posible podamos tener estas ordenanzas en vigor. Pero bueno, os seguiré hablando de modificaciones fiscales. Abordar las modificaciones fiscales es muy complejo, por eso tenemos ordenanzas tan obsoletas y tan antiguas, porque es un reto abordar una modificación fiscal completa de la ordenanza completa. Pero bueno, ahí estamos y si Dios quiere, por lo menos en estos años de legislatura, habré dado un avance que era uno de mis objetivos, habré adaptado la legislación fiscal y no con disposiciones adicionales, parches, redacciones extrañas. Ya os digo que por lo menos estoy intentando trabajar en uno de los objetivos, está costando un poco más de la cuenta, pero creo que la senda tomada pues es la correcta. Muchas gracias y sigo contando la semana que viene.